En esta clase, en la segunda parte, bueno, en la primera parte, ¿no? Vamos a ver el equilibrio oferta-demanda agregada. ¿Qué hemos hecho hasta el presente en este capítulo, que es el capítulo 4, ¿no? El modelo de equilibrio tenemos que presentar. En este capítulo, en principio, nos hemos referido al concepto de oferta, ¿ya? Oferta agregada, ¿no? Es la sumatoria de ventas en territorio, de venta de bienes de consumo y de inversión. Entonces, inmediatamente hemos indicado, caramba, parece que el concepto de oferta agregada es el mismo que el del PIB, ¿no? Y esa es la propuesta. El PIB es la oferta agregada de un ejercicio. El PIB son las ventas de bienes finales de un ejercicio, ¿ya? Luego el PIB tiene su igualdad con el ingreso nacional, ¿no? Entonces, a cualquier nivel de ingreso nacional le corresponde una oferta de bienes. Luego hemos pasado a la demanda agregada. Y la demanda agregada hemos indicado que es igual a la sumatoria de compras en un ejercicio, ¿no? ¿Y compras de qué tipo de bienes? Bienes de consumo y de inversión, ¿ya? Más bienes provenientes del extranjero, ¿no? O sea, compras de los extranjeros, compras netas de los extranjeros. Para simplificar la función de demanda agregada, hemos indicado, vamos a partir de una situación de equilibrio en el comercio exterior, por lo tanto, exportación igual a importación, lo que quiere decir que la demanda agregada de un ejercicio viene a ser a la compra de bienes de consumo más inversión, ¿ya? Luego de haber hecho eso, llegado a esa conclusión, hemos reemplazado en las variables consumo e inversión, hemos reemplazado sus componentes. Como el consumo es consumo autónomo más C minúscula por y la inversión es inversión autónoma más K minúscula por Y, entonces hemos sumado el consumo autónomo más la inversión autónoma, lo que nos han dado los gastos autónomos. La demanda agregada es igual a los gastos autónomos más C minúscula por Y más K minúscula por Y. Hasta ahí hemos llegado en la clase anterior, ¿ya? Y eso es lo que dice esta introducción. En punto anterior se presentó las categorías de oferta y demanda agregada en situación de equilibrio de balanza comercial. Oferta agregada es igual al PIB, es igual al ingreso nacional. La demanda agregada es igual a consumo más inversión más el saldo de exportación menos importación. Si exportación es igual a importación, este saldo es cero. A eso se denomina equilibrio de balanza comercial, ¿no? Y la demanda agregada es consumo más inversión. Hasta ahí hemos llegado, hemos reemplazado los componentes del consumo, hemos reemplazado los componentes de la inversión, ¿ya? Ahora vemos los casos de desequilibrio. Caso de balanza comercial excedentaria. ¿Qué significa? Que el país exporta más de lo que importa. ¿No ve? El país exporta más de lo que importa. Vende al extranjero más bienes de los bienes que nos compran los extranjeros. Acá hay un ejemplo. Balanza comercial excedentaria. Exportaciones 15, importaciones 10. Entonces, 15 menos 10 es
el excedente. Hay un excedente de balanza comercial. Vendemos más de lo que compramos. Y esta es la hipótesis. La curva de demanda agregada se desplaza en vertical gracias a un incremento neto en las ventas igual al excedente de balanza comercial. ¿Ya? Esta es la propuesta, ¿no? Entonces, nuestra propuesta acá decimos cuando hay excedente de balanza comercial, propuesta voy a colocar, propuesta, dos puntos, propuesta, la curva de demanda agregada se desplaza en vertical gracias a un cambio neto en las ventas igual al excedente de balanza comercial. Y aquí está la justificación con mayúsculas. El excedente de balanza comercial es equivalente a un incremento de gasto autónomo, sea en consumo o en inversión. ¿Ya? La propuesta es explicada por ese párrafo, ¿no? El excedente de balanza es equivalente a un incremento de gasto autónomo, sea en consumo o en inversión. Y aquí hay una justificación. Los gastos en bienes de consumo que exporta el país, ¿no?, al extranjero, ejemplo, quinoa, leche en polvo, carne de res, son comprados por los extranjeros en base a los ingresos que perciben en sus países. Son independientes del ingreso nacional. ¿Qué les parece esa justificación, ¿no? Si exportamos bienes de consumo al extranjero, ¿no?, como carne de res que se ha estado exportando a la China, ¿ya? Quinoa que se exporta, se ha exportado al resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién compra esos bienes? Los extranjeros. ¿En base a qué ingresos? A sus ingresos que reciben en sus países. Por tanto, esas compras son independientes de nuestro ingreso nacional. Nosotros no les damos plata a ellos para que nos compren, ¿entienden? ¿Ya? Con su plata compran. Igualmente acá, los gastos en bienes de inversión que exporta el país, ejemplo, en madera que se utiliza en construcciones del exterior, son independientes del ingreso nacional. Depende del capital e ingreso de extranjeros para realizar nuevos proyectos en sus países, ¿no? Si algún bien exportamos para inversión, para creación de empresas en el extranjero, ¿ya?, ellos utilizan o compran eso con su plata. Entonces, son independientes de nuestro ingreso, sus gastos, ¿ya? En consecuencia, toda la curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba para cualquier nivel de ingreso. La demanda es mayor. Y este es el dibujito. Si anteriormente teníamos un gasto autónomo de 35, en base al consumo autónomo y la inversión autónoma en Bolivia, ¿ya?, ¿qué ocurre si hay un excedente? Toda esta curva se desplaza hacia arriba en el importe del excedente. O sea, pasa de 35 a 40 los gastos autónomos, ¿no? Es un efecto virtuoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mayor demanda para cualquier nivel de ingreso. Si antes había para 100
la demanda era 100. Ahora, para los mismos 100, la demanda es 105. ¿No? Gracias a estos gastos autónomos, se ha incrementado la demanda, la compra, cuando hay excedente de balanza comercial. Esa es la cosa. Entonces, estamos integrando al modelo la situación de el efecto de el comercio exterior. Demanda agregada, hemos dicho, es la curva, ¿no? Demanda agregada. Consumo más inversión. ¿Ya? Hemos presentado el caso de equilibrio de balanza comercial. Si hay un excedente de balanza comercial, la demanda agregada en el país aumenta por el importe del excedente. Toda la curva de demanda se desplaza hacia arriba. Ya, esa es la propuesta. Y el caso de balanza comercial deficitaria es el opuesto. ¿Ya? Acá tenemos primero el laboratorio, ¿no? Balanza comercial deficitaria significa que las exportaciones son menores a las importaciones. Es decir, que exportamos, por ejemplo, por 40 e importamos por 47. ¿Ya? Hay un déficit de comercio exterior de 7. Estamos comprando del extranjero menos, estamos comprando del extranjero más de lo que les vendemos, ¿no? A eso se denomina déficit de balanza comercial. Y en números hacemos un laboratorio. Exportaciones 40, importaciones 47. La diferencia es 7, es déficit. La curva, la propuesta es, la curva se desplaza hacia abajo, se compra más al extranjero, se reduce la demanda de bienes nacionales por el importe del déficit. La producción extranjera reemplaza, ¿no? Ejemplo, en tiempos de pandemia, en mercado nacional, se prefiere cerveza brasileña a la nacional, vino argentino al nacional, ¿ya? Yo el otro día he visto eso en un supermercado, cuando he ido a diferentes bienes de consumo para la casa, ¿no? Entonces, acá me he equivocado. Entonces, en el momento de realizar mi pago por lo que estaba comprando, un señor que posiblemente me ha confundido con su amigo o algo así, como todos andan con la cara tapada, ¿no? O sea, me mira y me hace así, yo también le hago así, no le voy a decir quién es usted, ¿no? Bueno, le hago así y veo lo que compra. Estoy mirando y le digo, caramba, usted ha comprado cerveza Baviera, se llama. Baviera, ¿no? Una caja con varias cervezas estas en lata, ¿no? Y caramba, compramos cerveza. ¿Es brasilera? Le digo, sí, es brasilera. Y es buena, no, la nuestra es la mejor. Pero los precios, claro, hemos conseguido el efecto final es el mismo, te embriagas. Con cerveza nacional, con cerveza extranjera, te embriagas. Están buscando la satisfacción de una necesidad, ¿no? Y que hacen las personas, sabemos por microeconomía, son maximizadores, ¿no?
con un ingreso limitado buscan la mayor satisfacción a menor costo. En este caso, el costo es el que determina que prefiera cerveza nacional, extranjera, brasileña, a pesar de que es consciente de que está afectando a nuestra balanza comercial, ¿no? Porque está votando por el producto extranjero. La compra es un voto, ¿verdad? Es la manifestación de una decisión. Para los del supermercado ellos son negociantes, ¿no? Ellos pagan incluso impuestos. Pagando impuestos por un bien importado, están, que se llama, con precio menor al bien nacional. ¿Ya? ¿Qué sucede? Es lo que dice este párrafo, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? La curva dice, de pasa hacia abajo, se compra más al extranjero, se reduce la demanda de bienes nacionales. Eso es, ¿no? En lugar de comprar nuestra cerveza, ¿ya? Estás comprando la demanda de los extranjeros, los bienes de los extranjeros. Entonces tu curva de demanda se va a desplazar hacia abajo. ¿Ya? Están llorando, ¿no? Todos los productores de cervezas, de leche en polvo. Propuesta, ¿no? ¿Dónde estoy escribiendo? Nuevamente, acá abajo. Acá quiero escribir. Ay, propuesta. Esa es la propuesta ya. En este caso, la curva se desplaza hacia abajo, ¿no? Ejemplo, en tiempos de pandemia para ubicarnos en estos tiempos, ¿no? En otras palabras, la demanda nacional se ha desplazado a mercados extranjeros. Toda nuestra curva la bajamos hacia abajo. Acá teníamos 85, por el importe del déficit disminuimos los gastos autónomos en Bolivia, ¿no? y se reduce la demanda a aquel nivel de ingreso. La curva se desplaza hacia abajo, ¿ya? Ese es el efecto de un déficit de comercio internacional. Ahora podrían preguntar a ustedes a qué se debe. Yo sé que ustedes ya saben a qué se debe, ¿no? A que los productos extranjeros sean más baratos en Bolivia que los productos nacionales. Yo sé a qué se debe, que ustedes saben eso, ¿no? Saben porque lo han escuchado de una u otra forma, ¿verdad? No es porque los extranjeros sean más eficientes, por ejemplo, y tengan más bajos, ¿no? Esa podría ser una respuesta también económica, ¿no? Es que son más eficientes, su productividad es más elevada, sus costos son más bajos. Sí, pero lo que pasa en comercio exterior es muy importante, el tipo de cambio. Si el tipo de cambio de los países de Brasil, Argentina, Chile, Perú, ¿no? es más bajo, es decir, está depreciado, compra menos dólares, ¿no? En dólares sus productos valen menos. Y si nuestro tipo de cambio está sobrevaluado, con valor del dólar bajo, ¿no? Como si fuéramos una potencia exportadora, tenemos un tipo de cambio bajo, entonces nos podemos dar el lujo, ¿no? De comprar bienes extranjeros a un precio bajo, ¿ya? Es decir, que
en dólares, esos productos que vienen del extranjero para nosotros en Bolivia, como al hacer el tipo, a cambiar por 7 o 6,96, un dólar, nosotros podemos comprar los bienes extranjeros a un precio más bajo. Eso es una de las causas del déficit de balance comercial, tipo de cambio. Eso han escuchado ustedes todos los días en la prensa, productores de zapatos, productores de bienes de la industria nacional. En nuestra industria, la cerveza es uno de los pocos bienes, ¿no? La leche también que producimos, ¿no? Y estos bienes tienen precios más altos que los nacionales, que los extranjeros, ¿no? ¿Ya? Esa es la situación. Ese tema del tipo de cambio es uno de los broches de cierre de la materia, ¿no? Para septiembre, octubre, por ahí, estaremos viendo los modelos de determinación del tipo de cambio. Entonces, con paciencia, tenemos que esperar llegar a eso. ¿Ok? Seguiremos avanzando en el modelo, ¿no? Ya, ahora pasamos a este punto 3, 4, 3, determinación de la situación de equilibrio macroeconómico por igualdad de oferta-demanda agregada. Bien, felizmente en economía ya conocemos que la palabra equilibrio significa una igualdad de pares de opuestos. ¿Sí? Digo felizmente porque hemos adoptado nosotros en ciencia económica ese método dialéctico de observar los fenómenos, ¿ya? Y esto comienza con contabilidad. Con contabilidad, claro. Un fenómeno económico es una transacción, ¿no? Es un fenómeno, es algo que pasa en el campo de la economía. Alguien vende más raquetas en la mañana, ¿no? Y el tendero a 50, 10 más raquetas, 5 bolivianos. Y alguien le compra 10 más raquetas a 5 bolivianos. ¿Ven ahí la dialéctica? Par de opuestos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la contabilidad, el comprador, ¿cómo hace su registro? Tiene que, el registro es recursos igual empleos, una unidad dialéctica. Tiene que registrar compras 5 contra caja 5. Equilibrio. Par de opuestos. Par de opuestos. Y el vendedor va a registrar caja ventas. Par de opuestos. Así armamos todas las transacciones de una empresa. Así elaboramos nuestra hoja de comprobación de sumas y saldos. La sumatoria del debe tiene que ser igual a la sumatoria del haber. Y a partir de eso, pues diferenciamos los flujos de los stocks. Tenemos los estados de resultados y balance general, ¿no? En microeconomía, todos sus modelos están basados en la dialéctica. ¿Ya? Oferta, demanda. Y hablamos de equilibrio. En un espacio determinado, en un tiempo dado, la oferta de un bien es igual a la demanda del bien. Y explicamos a qué variables responde la demanda y a cuál es la oferta. Vean ustedes esa lógica de construcción de nuestra ciencia, ¿no?
contabilidad es parte de la ciencia económica, pues, ¿no ven? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando llegamos acá a macroeconomía, la palabra equilibrio, como lo dice el título, ya significa que dos fuerzas en un territorio agregadas se igualan, ¿no? Es decir, sus flujos. Lo que da uno es la demanda del otro, ¿no? O sea, oferta igual a demanda, ¿ya? Y hablamos de oferta igual a demanda agregada, ¿de acuerdo? Veamos primero el dibujito, ya que lo anterior es leer un paso, ¿no? Pero un dibujito ayuda mucho más que eh, muchas letras, palabras, ¿no? Aquí ven ustedes en este dibujito lo siguiente, ¿no? En este par de, en los ejes cartesianos, en el eje de las coordenadas, en bolivianos tenemos la oferta y la demanda agregada. Habíamos dicho que la línea que tiene su origen acá en el punto cero es la oferta agregada. Esta es la producción, ¿no? El PIB. Y aquí habíamos presentado luego la línea de demanda agregada, también con pendiente positiva. En el eje de las abscisas está el nivel del PIB, que para nosotros es equivalente al ingreso nacional. Entonces acá tienen que para un determinado nivel de ingreso, la oferta agregada se iguala con la demanda agregada, ¿ya? ¿No? Miren el gráfico y vean que se les grabe en su mente ese dibujito, ¿ya? Que se les grabe. Esta es la línea de oferta agregada. Ah, ¿ya? Y esta otra es la línea de la demanda agregada. ¿Sí? Ah. Oferta agregada. ¿Se recuerdan? Hemos indicado, se dibuja con la bisectriz, que divide este ángulo de 90 grados en dos, ¿no? Por el punto medio, porque responde a un concepto. La oferta agregada del PIB es el ingreso. Entonces, para cualquier nivel de ingreso, tenemos la oferta agregada, es el mismo valor. La demanda agregada tiene su origen en el consumo autónomo, en el gasto autónomo. Por eso no nace en el punto cero, sino por encima del punto cero, gastos autónomos. Y hay un momento en el que podemos hablar de que la oferta es igual a la demanda agregada. Esa es una situación ideal, ¿no? Que denominamos equilibrio macroeconómico. Toda la producción es comprada. Toda la oferta es comprada, ¿ya? En cambio, por encima de este nivel de ingreso, hay desequilibrio. La oferta agregada supera la demanda agregada. Como estamos viendo el dibujito. ¿Qué quiere decir?
que hay producción, oferta agregada es PIB, que hay producción, pero no hay poder de compra. Entonces, en este escenario de desequilibrio hay stocks que no se venden porque la compra es baja. La gente no tiene poder de compra, demanda agregada en consumo e inversión. Entonces, a partir del nivel de ingreso de equilibrio, estamos en situaciones de desequilibrio. Hay muchas. Exceso de oferta sobre demanda. Por debajo de la situación de equilibrio, la demanda supera a la oferta. Desequilibrio. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay mucha plata. Alguien repartió plata para que la gente compre bienes. Pero la producción no le está respondiendo. Desaparece el producto. Hay insatisfacción de los demandantes. Tienen plata, pero no hay producto. La oferta, entonces, tarda en responder, porque acá vemos que también va a tender a llegar a la situación de equilibrio. ¿Por qué la oferta tarda en responder? Porque oferta es producción, ¿no? La producción significa secuencias de actividades de transformación que toman tiempo. Si, por ejemplo, hay una mayor demanda por bienes del sector primario, llámese vegetales, ¿no? Demanda de tomates, de habas, de papa, de choclo, la gente quiere comprar. En el sector primario, demanda de carnes, no hay carne en los mercados. Entonces la demanda está superando la oferta. ¿Cómo va a responder la oferta a la demanda? El próximo año vamos a plantar más, vamos a sembrar más, está fabuloso el mercado, hay posibilidades de vender. El próximo año vamos a sembrar más. Entonces va a haber desequilibrio, pero el próximo año va a haber mayor producción, ¿no? Porque toda la producción se agota y los productores están felices. Entonces están dispuestos a producir más, ¿no? Más para el próximo año. Para el próximo año. Igualmente los que producen animalitos. Los animalitos tienen un ciclo de vida. No, inmediatamente no se puede tener más carne. Hay que esperar que crezcan los animalitos, ¿no? Que se desarrollen para poderlos consumir. ¿Ah? Entonces eso va a tomar un tiempo. Entonces en la economía, esta situación de equilibrio es ideal, es el modelo perfecto, es lo que nosotros quisiéramos. Pero la economía va a estar trabajando en situaciones de desequilibrio, con exceso de demanda o con exceso de oferta. ¿Sí? ¿Que va a tender al equilibrio? Va a tender, ¿no? Va a tender, va a buscar llegar la situación macroeconómica por las decisiones de los propios compradores y vendedores, ¿no? Que van tomando decisiones, ¿ya? Entonces es el gráfico de la situación de equilibrio y el concepto de equilibrio. Equilibrio es cuando la oferta agregada se iguala a la demanda para a un cierto nivel de ingreso, ¿no? ¿Recuerdan que cuando hemos indicado qué vamos a ver en macroeconomía? Y el concepto dice, se presentan las condiciones de equilibrio de la oferta con la demanda agregada en un contexto de relaciones con el resto del mundo
y de normas o regulaciones de un sector fiscal. Macroeconomía trata de las condiciones de equilibrio, porque el equilibrio determina un cierto nivel de Producto Interno Bruto, empleo, estados de bienestar o malestar de la población. Esa es la macroeconomía. Y ahora hemos llegado a un momento en el que vamos a formalizar, ¿no?, en un modelo esa situación de equilibrio, es decir, vamos a buscar ser más racionales, una presentación más lógica, ¿no?, más racional. La situación de equilibrio macroeconómico corresponde a aquel nivel de producción que iguala la oferta con la demanda. Ese nivel puede ser determinado en forma funcional, tabular y gráfica. Oferta igual a demanda agregada, eso es equilibrio. Vamos a partir primero del caso más sencillo, caso de balanza comercial equilibrada. Al comenzar esta clase, había dicho qué significa balanza comercial equilibrada. Exportación igual a importación. Entonces, para ese contexto, ¿cómo se da la determinación en forma funcional? Inmediatamente nos viene a la cabeza que vamos a usar funciones, pues. ¿No es cierto? Si ese es el título, es en forma funcional. Entonces decimos, con funciones. Sí, con funciones. Ya. Determinación en forma funcional. Equilibrio, oferta agregada igual a demanda agregada. Partimos del concepto y empezamos a reemplazar, ¿ya? Reemplazar los significados funcionales de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuáles son los significados funcionales? Me pondré, si no, después me van a arder los ojos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los significados funcionales? De la oferta agregada es el ingreso. De la demanda agregada es consumo más inversión. ¿A qué es igual el consumo? Esta palabra, letra C, es consumo autónomo más C minúscula por Y. Eso ha sido explicado. ¿A qué es igual la inversión? Inversión autónoma más K minúscula por Y. ¿Ya? Es reemplazado por sus significados funcionales y reemplazo en la fórmula de la situación de equilibrio. Oferta agregada igual a demanda. La oferta agregada es el ingreso. La demanda agregada es consumo más inversión. Aquí no. Pero el consumo es consumo autónomo más C minúscula más Y, por Y. Y la inversión es inversión autónoma más K minúscula por Y. Como acá tengo en varios componentes la letra Y, que es el ingreso, paso al otro lado para simplificar. Hago álgebra, ¿no? Y menos, voy a tener, esto pasa a restar, menos C minúscula por Y, menos K minúscula por Y, igual a consumo autónomo más inversión autónoma. Yo ya sé que es consumo autónomo más inversión autónoma. Es el gasto autónomo. Es la maravillosa arma macroeconómica que tienen los economistas para poder modificar las situaciones de equilibrio. Un invento de Keynes. Entonces acá simplifico Y. ¿Ya? Y es igual a 1 menos C menos K. Y eso es consumo autónomo más inversión. Me interesa despejar Y.
¿no? Entonces tengo Y, consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos C menos K. ¿Ya? Consumo autónomo más inversión autónoma es el gasto autónomo sobre 1 menos C menos K. Observen esa fórmula. Tienen que grabarla de alguna forma, de alguna manera. El ingreso de equilibrio es igual al gasto autónomo dividido sobre 1 menos las propensiones a consumir y a invertir. ¿Qué les parece? Un juego de álgebra, es la ciencia algebraica, que en estos modelos de macroeconomía va a ser fundamental, porque no solamente voy a usar en este capítulo esta fórmula, sino más adelante en otros capítulos. Y voy a decir, ¿se recuerdan de la fórmula del ingreso de equilibrio? Aparece, ¿no? Rara la solicitud. Ingreso de equilibrio. Eso hay que decodificar. ¿Qué es ingreso de equilibrio? Oferta agregada igual a demanda agregada. Y hay una fórmula. Gasto autónomo sobre 1 menos E menos K. ¿Y de dónde viene eso? Está, el desarrollo está en esas 6 ecuaciones. Ahí está. Y representa el ingreso de equilibrio macroeconómico. Oferta agregada igual demanda agregada. Al incrementarse los gastos autónomos en una economía, sube el ingreso nacional del equilibrio. Y aquí está subrayada la condición. Si la oferta agregada es flexible. Entonces acá voy a poner, cuando en algún momento decimos en determinadas condiciones, ¿cuáles serán esas condiciones? Pues aquí te presento una. Este párrafo es como una bomba. Es determinante. Si en un país se regala plata, gasto autónomo, transferencias solidarias, o llegan capitales del extranjero, o se usan los ahorros del pasado, o los bancos financian las compras, va a subir el ingreso nacional. Ustedes dirán, ¿por qué? Es que este denominador es casi constante. C minúscula es una tendencia a consumir por cada unidad de incremento de ingreso. Corresponde a pautas de consumo culturales. K minúscula, lo propio. Es la propensión a invertir cuando aumenta el ingreso. Para un país es resultado de una cultura emprendedora, ¿no?, que vive buscando hacer negocios, con gente que busca hacer negocios, o quieren ser rentistas, vivir del ingreso de otros.
de sus rentas, ¿no? Para que suba entonces el Producto Interno Bruto cuando se aumenta gastos, dice acá, la oferta tiene que ser flexible. Y hace un momento he dicho, mira, sabes que la oferta no siempre responde, necesita tiempo para responder, ¿no ve? Si hay mayor demanda agregada de tomates, de carnes y demás, bueno, pues aguantate un año ya va a llegar. Van a sembrar más, van a provocar mayor producción de animales, etc. Pero tienes que aguantarte. Pero hay pues hay una variable que es clave para que la oferta sea flexible. ¿Cuál creen que será? Los dólares. Si el país tiene dólares, la oferta es flexible. No hay cemento, EMAPA traiga cemento. No hay maíz, EMAPA traiga maíz. No hay trigo, EMAPA traiga trigo. Oye, ¿y con qué se trae? El Banco Central te va a dar dólares. No importa, en el exterior ha subido el trigo, el maíz, en algunos casos más del 100%. ¿Qué importa? Tenemos dólares. Tiene una práctica sobre eso. Por si acaso, para los que dicen, ¿y de dónde voy a sacar? Me da prácticas donde no hay información. El día domingo anterior, El Deber ha publicado precisamente la práctica, la información que les he pedido en esa práctica sobre el precio internacional del maíz, del trigo, del petróleo. El Deber. No. Puede ser que en algún puesto de periódicos tenga el periódico. Ya está la práctica hecha. Con una explicación además. ¿Por qué han subido los precios? ¿Ya? Entonces, esta condición de equilibrio se la puede satisfacer si hay dólares. Porque la propuesta acá es propuesta. Al incrementarse los gastos en una economía, es una hipótesis en realidad, una relación de causa-efecto. ¿Dónde me estoy marcando? 1 menos C menos K, ahí arriba que está marcando. 1 menos C menos K. ¿Qué estoy haciendo? 1 menos C menos ¿qué es algo? ¿Qué es algo? Eso es. 1 menos C menos K. Y decía que a partir de esta fórmula se saca una hipótesis. La voy a demostrar justamente con laboratorio. Al incrementarse los gastos en una economía, sube el ingreso nacional de equilibrio si la oferta agregada es flexible, condición de equilibrio.
Si no es flexible, muerte. Ya veremos eso más adelante. Laboratorio 1. Primero haremos el laboratorio de la situación de equilibrio. Determinar el ingreso de equilibrio cuando las funciones son consumo 20 más 0,6, inversión 15 más 0,05. Entonces no hago más que reemplazar en la fórmula, ¿no? Decimos ingreso es consumo autónomo 20 más inversión autónoma, que es 15, sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, menos 0,05, que es la propensión marginal a invertir. Haciendo operaciones tienen 35 sobre 0,85. Eso es 100. ¿Cuál es la lectura? El ingreso o producción de equilibrio es igual a 100. Esa es la lectura, ¿no? Ejercicio 2. Los gastos autónomos suben a 70. ¿Ya? Aquí mis gastos autónomos son 35. 20 más 15. Y aquí dice los gastos autónomos suben a 70. Se doblan debido a incremento de transferencias solidarias distribuidas a la población. ¿Saben qué? De esto hay un ejemplo actual en Chile. Chile había estado en una situación económica grave, ¿no? Hay inflación muy alta y la gente está muy descontenta. Por eso han elegido a Boric. Saben que es joven, ¿no? De 34, 30 años, 83 creo que es. Un dirigente universitario. Es el presidente de Chile, ¿no? Que gracias a las manifestaciones se hizo conocer. Lo nombraron diputado en la anterior gestión y actualmente es presidente de Chile. Han elegido a un dirigente universitario, ¿saben? ¿No? Y después de la nueva onda, ¿no? Por ejemplo, su gabinete, la mayoría son mujeres, ¿saben? ¿No? En la nueva onda, ¿no? El poder para las mujeres, ¿no? En esa onda. Bien, ¿y qué ocurre con Chile? Bueno, el presidente ha dispuesto que se defina un incremento de transferencias solidarias a la población de bajos niveles de ingreso. Más bien nosotros esta euforia por aumentar gastos transitorios ha disminuido. Bueno, tenemos a Arce como presidente, es economista, ¿no? Profesor de nuestra facultad y demás. Entonces tiene idea de cómo funciona la economía, ¿no? Y ustedes ven, está frenando, ¿no? Está frenando, ¿ya? Bueno, y esto ocurre por lo que digo acá, ¿no? ¿Qué es eso de incremento de transferencias solidarias? No entiendo. Es de la plata. Buscarse algún motivo. Decir, muy bien, la situación está muy difícil, entendemos, vamos a dar un nuevo bono, ¿no? Ya, incremento de bonos, bono universal, bono familiar. El nuevo ingreso de equilibrio será, hago las operaciones, ¿no? 70 sobre 0,35, 200. Ese es el milagro, pues. Milagro macroeconómico. Has aumentado poder de compra. Y eso va a jalar a la demanda, a la oferta. Y la oferta, si hay dólares, no hay problema. Vas a responder. No, porque si tarda la producción nacional a responder,
Si hay dólares, se trae del extranjero bienes. Esta relación con la magia, con el milagro, ¿no? Magia en acción. Eso me gusta. No he marcado, y quería marcar, pero había que ser lo más fuerte. Magia en acción, si hay dólares para aumentar la oferta inflexible. La ganadera, la agrícola, es oferta inflexible. Necesita tiempo para responder. ¿No es cierto? Necesita un año, eso no quiere decir que no va a responder, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos tierras, ¿ya? Es un país con mucha tierra fértil todavía, y no hay más que ampliar la frontera agrícola, ¿no? Aquí en el altiplano es más fácil, ni se da cuenta la gente cuántas hectáreas de tierra más se han habilitado y demás, ¿ya? Y en cambio en el oriente es más difícil, ¿no? Porque para aumentar la frontera agrícola tienes que depredar, digamos, o convertir los bosques en terrenos agrícolas, ¿no? Y viene la bulla. ¿Por qué están desmontando para producir más? Pues no, hay demanda para producir más. Y hay muchos que dicen, pero no debían desmontar, que debía quedar como está la vegetación. Y uno se pregunta, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a convertir en ángeles? ¿De qué vamos a vivir? Lamentablemente es usando la tierra, ¿no? Usando la tierra y convirtiendo las selvas en terrenos agrícolas, poco a poco. Ahora aquí en el altiplano no hay problema, ¿no? Grandes extensiones de tierra sembradas con papa, con habas, con cebolla. Es una decisión ya de los habitantes, de los comunarios, de la gente, de los emprendedores de los pueblos. Ustedes han debido escuchar que justamente sus días están, entre comillas, escarbando papa, o sea, están cosechando. Ha habido una gran siembra. El régimen de lluvias adecuado. Está mejorando la tecnología en el altiplano. Ya usan tractores. Están habilitando amplios espacios de terreno para la producción. Excelente. De eso se trata, ¿no? Si hay demanda, se vende, entonces hay que producir más. Pues. Hay que producir más. Ya, vean ustedes, por eso esto acá me parece que es destacable, ¿ya? Y voy a insistir en tratar, subrayar y destacar. Ahora sí, magia en acción.
Si hay dólares, va a aumentar la oferta inflexible. Ya, esa es la condición fundamental. Práctica 85. Dadas las funciones macroeconómicas de anotar esta práctica, ¿no? Práctica 86. ¿Será la 35? Creo que no es la 85. Esta sería la 39, licenciado. 39. Eso Sí, es. licenciado. Práctica 89. Entonces le cambiaremos el número. Práctica 89. Es que hemos aumentado unas prácticas relacionadas, creo que con las transferencias solidarias, esas cosas. Ya, dadas las funciones macroeconómicas de consumo 40 más 0,4y, inversión 20 más 0,2y, presentar determinación funcional del ingreso de equilibrio macroeconómico. Facilito, ¿no ve? Entonces, facilito si se recuerdan que hay esta fórmula. Esta. Si se recuerdan que hay esa fórmula. Ahora, si no se recuerdan que esa fórmula está muerta, ¿no? ¿Cómo vas a determinar? Tendréis que hacer todo el desarrollo, ¿no? Ya. Comentarios sobre la situación autónoma de equilibrio. El gasto autónomo es, ¿cuánto es el gasto autónomo? Práctica 40, entonces. Práctica 40. En un ejercicio 2, el gasto autónomo se incrementa en 60. Determina el nuevo ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio es su comentario, ¿no? Van ahí algebraicamente, van a observar cómo se incrementa el PIB de equilibrio. Y eso es aritméticamente, ¿no? Es decir, con números y operaciones simples. Determinación tabular. En una tabla con datos de ingreso, oferta y demanda, la situación de equilibrio corresponde al nivel de producción que iguala la oferta con la demanda. Ya. Entonces, proyectar la tabla de oferta y demanda. Cuando las funciones son 20, consumo 20 más 0,6, inversión 15 más 0,05. Para facilitar la construcción de la tabla, entonces construimos primero la función de demanda agregada. Ya saben que la demanda agregada es consumo más inversión. Por lo tanto, la demanda agregada es 35 más 0,65y. ¿Ya? Con esa función va a ser más fácil construir la tabla. Y esta tabla es una proyección, ¿no?, del ingreso, de diferentes niveles de ingreso. Está muy grande y no se ve. Eso está ahora mejor. ¿Ya? Es una proyección de diferentes niveles de ingreso. El ingreso ya saben que es el PIB. 50, 100, 200. La demanda agregada está dada por esa función que hemos construido, que está aquí arriba. 35 más 0,65y. Más 0,65y. Entonces es facilito, ¿no? Proyectar la demanda. A ver, para 100 tenemos que 0,65 por 100 es 65.
más 35 es 100. O sea, para este ingreso de 100, ¿no? 0,65 por 100, 65 más 35 es 100. Acá ya me doy cuenta que el PIB de 100, o sea, la oferta, es igual a la demanda, 100. Eso es equilibrio. Si el ingreso fuese más alto, aquí multiplico 0,200 por 65 es 130, ¿no? Por más 35 es 165. Acá hay desequilibrio. El PIB es la oferta es mayor a la demanda. ¿Ya? Y para 50, si el ingreso es más bajo, entonces multiplico, ¿no? 0,65 por 50, debe ser 32,5, algo así, más 35, 67,5, ¿no? La oferta agregada, acá ya hice, pero acá esto aparece redundante, pero no es redundante. Es aplicar los conceptos, ¿no? Esto es el ingreso, el dinero que se distribuye, y esta oferta agregada es la producción, ¿no? Entonces, si el ingreso es 50, la oferta es 50. Si es 100, es 100. Si es 200, es 200. ¿Ya? Y como decía, acá están las tres situaciones macroeconómicas. Hay un nivel de ingreso, que es de 100 en este caso, para el que la oferta es igual a la demanda. A eso se denomina equilibrio. Sí, para este nivel de ingreso hay equilibrio. ¿Hay exceso de demanda? No. ¿Hay exceso de oferta? No. Hay equilibrio. Acá, cuando es 50, la oferta agregada es 50. La demanda agregada es 67,5. Demanda agregada, ¿no ve? Eso significa exceso de demanda. Y podemos restar 67 menos 50, 17,50. Si el ingreso es muy alto, 200, la oferta agregada es igual al PIB, al ingreso 200, y la demanda solo es 165. ¿Hay exceso de demanda? No. ¿Hay equilibrio? No. Lo que hay exceso de oferta. Vean ustedes, esta tabla es una tabla aritmética de situaciones macroeconómicas. ¿Eh? La macroeconomía puede tender al equilibrio, oferta igual a demanda agregada, pero lo más seguro es que ande con desequilibrio, que tengas un exceso de demanda, un exceso de oferta, y se va ajustando en el diario vivir, diremos, ¿no? Lo ideal es equilibrio, ¿ya? El exceso de oferta representa stocks, ¿no? En este caso, de 35, o inventarios de productos no vendidos no vendidos. Acá me falta una coma. Situación de insatisfacción de los administradores de las empresas por cuanto tienen deuda con sus trabajadores que reciben el salario a la conclusión del mes y están impagos por inexistencia de demanda efectiva. La demanda efectiva es lo que desean comprar los consumidores. Quieren comprar 165, es decir, es su decisión, ¿no? La demanda para ese nivel de ingreso. Y la oferta es 200. Entonces, es 35 son stocks que no se puede vender. No hay demanda. La demanda es menor, es 165. Y en las empresas, los que sufren son los administradores, con inclusión de los contadores, obviamente, ¿no? Porque a ellos les preguntan, oye, ¿cómo es? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Cuánto debes? Bueno, se debe a los trabajadores para empezar, ¿no? Porque los trabajadores no cobran por adelantado.
sino a fin de mes. Y si no hay stocks, ¿con qué les vas a pagar? Ese es el gran problema, ¿no? ¿Con qué les vas a pagar? Y al contador le dice, a ver, dibujar, ¿qué vamos a hacer? No sé. Tendrán que tomar alguna estrategia comercial, dirá, pues, se ha estudiado algo de microeconomía, dirá, ¿no? Tendrán que tomar alguna estrategia comercial, hacer algo para que se pueda vender más, ¿no? ¿Ya? Está en una situación de incertidumbre, entonces. En tanto que, a la inversa, el exceso de demanda es la demanda insatisfecha, atribuible a un nivel de demanda superior al Producto Interno Bruto por la presencia en la función de demanda del consumo autónomo e inversión autónoma independientes del ingreso del ejercicio. ¿Ya? El exceso de demanda es la demanda insatisfecha. Acá nosotros vemos eso para el nivel de ingreso de 50, ¿no? La demanda es 67, la oferta es 50, el exceso de demanda es 17. ¿Qué quiere decir exceso de demanda? Es la demanda insatisfecha, atribuible a un nivel de demanda superior al Producto Interno Bruto. Y uno puede indicar, pero ¿por qué va a ser superior? ¿No? Por la presencia en la función de demanda del consumo autónomo e inversión autónoma. O sea, la gente tiene un poder de compra, se les ha distribuido dinero, pero no hay producto. ¿Ya? Entonces la gente protesta, ¿no? Está insatisfecha, insatisfacción. Hacen largas filas, no hay producto. ¿Y a qué se debe? Esta es la teoría macroeconómica que logró superar pues, las restricciones mentales que había antes en los modelos económicos, es decir, antes de 1930. Se decía la demanda nace de la producción. Se demanda si hay producción. Bueno, eran economías basadas no en el dinero de papel, sino en el dinero metálico, en el dinero de monedas metálicas que generaba mucha restricción en la creación de dinero. Este tema vamos a verlo en capítulos que vienen. Entonces solamente había demanda si se producía algo. En cambio ahora no es así. Puedes crear demanda. Ya, distribuyes billete nomás. Bien, y eso ahí viene la determinación gráfica. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, justamente como una introducción el día de mañana a continuar con el tema. Me quedé en determinación gráfica. No vale la pena, justamente porque es muy interesante, ¿no? Vamos a enlazar con los modelos que vienen, que son los modelos de reactivación, de recesión, etc. Sí, vale la pena que me quede ahí para que la explicación ya casi está terminado el capítulo, ¿no? Pero voy a terminar pues corriendo. Mejor es que se quede ahí.
para justamente el día de mañana, como introducción, comenzar ahí. Bien, ¿tienen alguna pregunta, consulta, duda, manifestación de conocimiento, desconocimiento? Bien, hay una pregunta acá en el chat. Vamos a averiguar qué dice la pregunta. Chat. Sí es mejor que me dé siempre un tiempito, ¿no? ¿qué se llama? Para cesar la clase de forma correcta. La pregunta es, ¿qué opina del incremento salarial? ¿Ya? Y hasta donde se sabe, eh, esta mañana he escuchado, que el gobierno está ofreciendo un incremento mínimo, ¿no? Me parece que es menos del 2%, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué es tan bajo? Los de la COF, en forma muy prudente, han pedido 7%, ¿no? En cambio, los trabajadores de salud creo que están pidiendo 10% y hay un paro hoy día nacional, me parece. Bueno, y los de la COF han pedido 7% y el gobierno, hasta dónde se sabe, hoy todavía no ha salido el decreto, ¿no? Pero dicen que va a ser menos del 2%. La pregunta es pertinente del compañero, ¿no? O de la chica, chica que ha hecho la pregunta. ¿En función a qué piden pues el incremento salarial? En función a la pérdida del poder salarial, la pérdida del poder de compra del salario. Que ya hemos visto el tema. ¿Cuándo hemos visto? Cuando hemos visto el índice de precios, ¿ya? Cuando aumentan los precios, los bienes suben de precio y eso significa que los que tienen ingresos fijos, los asalariados, pierden poder de compra. Este tema vamos a volver a ver en teoría monetaria, porque está relacionado con la pérdida de valor de la unidad monetaria nacional. Entonces, lo justo es que los trabajadores dicen, devuélvanos nuestro poder de compra. Y la inflación del año pasado no ha llegado al 1%. Entonces, ¿cuánto han perdido en poder de compra? Muy poco, porque no había incremento de precios del 5, 10, 20%, como está ocurriendo en los países vecinos. Entonces, si la base de negociación es la pérdida de poder de compra, ahí empatamos nomás, pues. ¿No? Ahora, si la base de negociación fuera, como dicen los trotskistas, que la canasta mínima está mal medida, que la canasta mínima debería ser de 8,000, es otro problema. Es otro modelo, ¿no?, de negociación. En este caso, el modelo de negociación es pérdida de poder de compra. Y parece que el gobierno está fuerte en eso, ¿no? A darse de presidente. ¿Qué negociamos, amigos? ¿La pérdida de poder de compra? De acuerdo. Entonces, más bien les van a decir, le estamos dando más de lo que han perdido. Pero es miserable, ¿no? Para 2,000 y pico de salario, 20 bolivianos, es un incremento. No es nada, ¿no? Pero es por el modelo de negociación. Ahora, hay otro modelo que los empresarios usan y que también es económico, ¿no? El incremento debe estar basado en productividad. Incremento de productividad. Incremento de productividad es equivalente
el producto físico medio en el país, o sea, dividir el Producto Interno sobre el número de habitantes, digamos. Es la productividad. La productividad es muy baja en Bolivia. Entonces, si la productividad sube, se puede aumentar sueldos, porque están produciendo más, ¿no? Ese es el modelo correcto, ¿no? Aumentamos sueldos, porque estamos produciendo más por habitante. ¿Pero por qué estamos produciendo? Han mejorado las tecnologías, la organización del trabajo en las empresas y obviamente si se produce más y se está vendiendo más, entonces esa sería la base de negocio. Entonces hay tres modelos. Uno basado en el poder de compra, que es el que está de moda, digamos, desde hace varios años. El otro modelo está basado en la productividad y el otro modelo es el ideal. Cada familia debería tener bienes para una satisfacción digna de sus necesidades. El modelo de la canasta familiar, digamos, ¿no? Ya que obviamente supera los 2000, ¿no? Porque ya hablamos de todos. Bien, ahora acá hay otra pregunta que dice si el examen va a ser virtual o real. Si el director de la carrera no dice nada, es decir, si no define una política, ¿no? Que indique todos los exámenes parciales deben ser presenciales, esa es una política, entonces pues el examen será presencial. En principio dijo eso, pero yo no sé cómo va a poder administrar el espacio real físico con la cantidad de estudiantes, ¿no? Un examen presencial en la Montes con un curso de 150 alumnos, no hay ambiente, no hay ninguno. El aula 4, que es la más grande, creo que es para 110, 120, y sentados uno al lado de otro. El riesgo es muy grande. Ahora, si nos van a llevar a dar exámenes abajo, en los pabellones, estaría bien, ¿no? Pero eso ya depende de una programación, pues, de la dirección. Tales días, tales materias estarán en los pabellones, tendrá que haber una programación y eso supone restricción de espacio para el mismo director. Entonces veremos, no sé cómo será su decisión. La decisión que no solamente de él, me parece que viene desde el director, desde arriba, desde el rectorado, ¿no? Entonces veremos qué sucede, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en tomar virtual o presencial, es lo mismo. Algunos dicen algunos dicen que copian mucho. No creo. No les da el tiempo para copiar. Como se presenta en 1 hora y media el examen. No les da tiempo. Si es que no han estudiado, igualito se caen. Es una pena. Igualito. Con libro abierto, con todo. Ese rato no vas a estudiar más. ¿Cuántas fórmulas ya tendremos? ¿Cuál fórmula aplico? Preguntando a sus amigos, oye, ¿cómo es? No, todavía no he hecho nada. No, igualito. Si no estudiamos, por eso vayan estudiando. Y en cuanto a las prácticas, primero daremos el examen. ¿Ya? Vamos a dar el examen al terminar este capítulo. Es decir, ya nos falta poco para terminar este capítulo, no una semana más quizás. Como había indicado, el examen va a ser en mayo. Y después de eso, inmediatamente entramos a las prácticas.
el archivo de prácticas, porque esta es la primera parte del curso que estamos terminando. Y justamente el tiempo programado para dar el examen. Eso es bien. ¿Qué más? No sé si hay otra cosa especial acá. Una pregunta, ¿cuándo será el examen? Entonces, para la segunda o tercera semana de mayo nos vamos preparando para el examen. Y las prácticas casi inmediatamente después de eso. Ahora, lo ideal es que hagan las prácticas las hagan antes de dar el examen. Porque el examen en esta materia es con números. Y unas cuantas pildoritas de teoría, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí nos veremos. Nos vemos. ¿Ya? ¿Va a ser el examen, va a ser como las prácticas? Muy parecido a ese. Muy parecido a las prácticas, o sea, así te damos funciones, determinar tal cosa, ver cómo pueden responder con números. Muy parecido. Muy parecido a los enunciados de las prácticas del examen. Los que han pasado conmigo a microeconomía ya tienen experiencia, más o menos, ¿no? Saben cómo evaluamos los conocimientos. Igual acá en macro, ¿ya? En base a las prácticas. Bien, ha sido un gusto, nos vemos mañana. Hasta mañana, que les vaya bien, Chucho. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Ya está, nos vemos, gracias. Mañana respondemos a Pacasi. Gracias, chao.